Buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ruth Quiñones. Estamos transmitiendo a través de esta su página Caudal de Vida. Transmitimos de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Mire, el día de hoy yo empecé a transmitir desde mi casa, pero están como barrenando enfrente de mi casa. Están haciendo una construcción y están, como hay piedra, están barrenando. Entonces el ruido es muy fuerte. Entonces yo puse el micrófono, pero el micrófono no se oía nada. Entonces dije, no, pues me tengo que ir a otro lugar para poder transmitir, porque ahí de mi casa, aunque cierre todas las ventanas, se escucha muy fuerte donde están barrenando. Entonces, por eso es que nos tardamos en transmitir el día de hoy, perdón. Dios les bendiga como amanecieron. Espero que tengan un hermoso miércoles. Dios es bueno, mis hermanos de Caudal de Vida. Dios es fiel. Dios es maravilloso, Dios es poderoso, su gracia es infinita y su amor, hermano, no tiene fin. Su amor es incondicional, no depende de quién somos o cómo somos, sino porque Él es Dios y esa es su esencia, amar. Dios es amor, entonces Él nos ama, así es de que no lo dudes, Dios te ama mucho. Él mandó a su Hijo a morir por ti y por mí, por amor precisamente, porque Él quería rescatarnos, salvarnos y que nuestra vida fuese conforme a su voluntad, ¿verdad? Él tiene preparado para cada uno de nosotros algo maravilloso, algo hermoso, y Él quiere que nosotros caminemos junto a Él. Fíjese que hoy en la mañana, bueno, el tema de hoy es santidad, la santidad, y el día de hoy en la mañana yo estaba preparando el tema, y vamos a hablar, yo creo que mañana vamos a hablar acerca de José, de cómo a pesar de las circunstancias, de todo lo que la vida a veces nos pone trabas, problemas, circunstancias, tristezas, tantas cosas, cómo al final Dios cumple su propósito en nuestras vidas, ¿verdad? Si le somos fieles, así como José lo fue. Hermanos, es una historia hermosa la de José, siempre me ha gustado mucho, pero mientras estaba yo preparando el tema, estaba escuchando un canto que se llama Santo, Santo en inglés, Holy, Holy, y estaba yo escuchando, y siempre que yo escucho el canto de cualquier himno, porque hay muchos himnos, muchos cantos, muchas alabanzas donde dicen santo, 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 y yo siempre he pensado que esa adoración a Dios, el decir santo, 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 hay poder al declarar que Dios es santo, porque hay algo profundo en esa palabra, en decir, Señor, tú eres santo, hay poder ahí. Y yo decía, Señor, ¿qué es esa profundidad de esa santidad? ¿Cuál es la profundidad de esa santidad? Y siempre le había yo preguntado al Señor, ¿cuál es la profundidad de decir santo, santo? Y siempre le había preguntado al Señor, a veces me he tardado orando tiempo diciéndole, Señor, revélame esa profundidad de decir santo. Y ahorita que me estaba ya peinando y estaba escuchando, porque volví a poner el canto, y estaba escuchando el canto, al escuchar santo, 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 el Señor me dice, es mi esencia ser santo, la esencia con la que Jesucristo venció al enemigo en la cruz. Wow, ahí fue cuando yo, wow, Señor, qué tremendo es esto, qué poderoso es eso. Ciertamente, me puse yo a pensar, ciertamente, el Cordero de Dios, Jesús, fue limpio. Así como en los sacrificios del Antiguo Testamento se escogía el Cordero más hermoso, al que no tuviera ninguna quebradura, ninguna mancha, el más sano, el más hermoso, ¿verdad? Ese corderito es el que se presentaba a sacrificio. Así Jesús se presentó como sacrificio único para que usted y yo tuviésemos salvación. Jesús fue santo, fue puro. Dice la palabra de Dios que Él fue crucificado sin mancha. Siendo un hombre sin pecado, fue crucificado como un pecador. Pero Él no tenía pecado. Él era santo. Él era santo. Y que me impactó mucho, hermanos, porque
Ciertamente, si usted se pone a pensar, yo me puse a pensar, la santidad es una de las características en el cristiano que es muy atacada y que el enemigo ha intentado derribar de mil maneras. Y lo podemos ver en las redes sociales, en la música, en la televisión, en los programas, incluso para niños, como todo lo bueno, todo lo que es moral, todo lo que son las buenas costumbres, el enemigo se ha encargado de distorsionar, se ha encargado de ensuciar, se ha encargado de crear unas plataformas muy grandes para que la santidad no sea una de las cualidades del humano. Y créame que el Señor nos ha llamado a nosotros a ser santos. Una vez que nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, Él nos llama a ser santos como Él es santo. Dice la palabra en Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es la santidad? Vamos a definir la palabra santidad. La palabra santidad viene del hebreo kodesh, que significa separación, pureza y dedicación. ¿Separación de qué? Separación del pecado, separación de la maldad. Santificar significa purificar, consagrar, separar para un propósito santo. La santidad es vivir, en cuanto a nosotros, ¿verdad? Vivir apartados del pecado, vivir apartados del mal. El Señor nos ha escogido como un pueblo, como una nación santa, como un linaje escogido, apartados del mal, para que nosotros anunciemos las buenas nuevas de salvación a otros. Pero fíjese que es una cualidad que nosotros debemos de tener. Y dentro de la palabra de Dios, en muchas de los versículos de la palabra, el Señor nos invita a ser santos. Dice Romanos 6:22, pero ahora que han sido librados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Fíjese lo que dice el libro de Romanos. Una vez que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nuestros pecados son perdonados y somos santos a través de la cruz, a través de Jesucristo, a través de aceptarle en nuestro corazón. Nosotros somos santos. Dice, y al ponernos nosotros al servicio de Dios, dice, cosechamos la santidad que conduce a la vida eterna. Fíjese qué importante es esto. La santidad nos conduce a la vida eterna. La santidad, el caminar nosotros apartados del mal. Eso nos va a llevar a la santidad. Y como decíamos ahorita en Hebreos que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros tenemos que estar buscando esa santidad. Debemos de estar preocupados por cuidar nuestra santidad. Como ahorita les comentaba, el enemigo ha sido muy preciso en atacar esta área de nuestra vida. Porque el pecado está a un clic de tu celular. El pecado está quizás al decir malas palabras, al enojarte y herir, al enojarte y gritar, insultar, no sé. Hay unas líneas tan delgaditas que nos pueden llevar a nosotros errar, a cometer pecado, a hacer lo incorrecto. Y es una batalla aquí en nuestra mente, ¿verdad? El hacer el bien o hacer el mal. Eso es constante. Pero fíjese, al nosotros creer en Dios y ser salvos, esta tarea no es solamente de nosotros. Sí es de nosotros, por supuesto que sí, porque tenemos libre albedrío y nosotros decidimos en hacer o no hacer las cosas. Pero en nuestra debilidad carnal, porque vivimos en ese cuerpo de carne, es muy fácil caer en la tentación y pecar. Sin embargo, hermanos, tengo una buena noticia. El Espíritu Santo habita en nosotros. Cuando nosotros venimos a Jesucristo y le aceptamos en nuestro corazón, el Espíritu Santo está en nosotros. Y el Espíritu Santo es quien nos ayuda en nuestras debilidades. Por lo tanto, ya no luchamos nosotros solos contra lo que nos ataca, sino que
Cristo, sino el Espíritu Santo que está en nosotros nos fortalece, nos ayuda, nos redarguye. Cuando nosotros a veces andamos pensando hacer algo malo, ay, voy a hacer esto, el Espíritu Santo nos redarguye dentro de nosotros y eso no está bien, Ruth, no debes de hacer eso. A esa vocecita, ¿verdad?, que nos dice, no hagas eso, eso está muy mal. El Espíritu Santo nos está cuidando para que nosotros no caigamos en esas tentaciones. No es una lucha fácil, por supuesto que no, porque somos humanos y vivimos en este cuerpo de carne. Sin embargo, entre más comunión tengamos con Dios, más fácil va a ser superar todas esas adversidades que como humanos vivimos todos. Dice aquí en Romanos, donde acabamos de leer, dice que la santidad se cosecha. Y mire, la santidad es poco a poco. Nosotros tenemos que estar cuidando nuestra salvación constantemente, todos los días, en cada decisión que nosotros tomamos, en cada decisión. Fíjese que estaba yo platicando con mi hija, porque unos compañeros de su escuela acaban de tener un accidente y una de sus compañeras estaba hospitalizada y me decía, mamá, fíjate que los maestros siempre le decían a ella, ten cuidado con las amistades. Ella era una joven muy estudiosa, pero de repente empezó con amistades que decían, vámonos a dar la vuelta, no, vamos a faltar a esta clase, hay oportunidad y vámonos, y se iban, ¿verdad? Y pues precisamente en horario de clases tuvieron un accidente y ella estaba en el hospital. Entonces me dice, mamá, que siempre el maestro le decía a ella, ten cuidado. Y fíjate, mami, cómo una sola decisión puede afectar tanto nuestra vida. Y decía ella, el maestro nos lo recordaba, nos decía cuántas veces él le advirtió. Pero, y fíjense, es verdad, ¿no? Eso nos pasa a todos nosotros. ¿Cuántas veces a veces se nos advierte? Oye, por ese camino no debes de ir. Oye, no, mira, hay peligro. Oye, mira, ten cuidado. ¿Y cuántas veces nosotros no queremos oír? Ay, no. Y nos justificamos, ¿verdad? Y decimos, ¿qué tiene? No pasa nada. Yo puedo, yo lo voy a superar. Y tomamos a menos ese buen consejo. Y eso fue lo que pasó con esta jovencita, ¿verdad? A veces pensamos que lo que nosotros creemos es lo mejor, pero hay personas a veces a nuestro alrededor dándonos buenos consejos. Dios busca que tú y yo anhelemos diariamente esta santidad, porque el Señor ya se ofreció en la cruz por ti y por mí. Y Él busca de ti y de mí esa santidad. Dice Mateo 5:48. Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Hermanos, sabemos que nosotros como humanos no vamos a alcanzar la perfección de Dios jamás. Pero la debemos de buscar. Debemos de buscar esa santidad. Primera de Corintios 3:16 nos dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Por eso es que nosotros tenemos que cuidar este templo. Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo y nosotros debemos de cuidar de este cuerpo. Por eso nosotros debemos de cuidar esa santidad constantemente, porque, hermanos, ahorita que yo meditaba en lo que el Señor hablaba a mi corazón y me decía, fue Jesucristo crucificado y Él venció porque Él era santo. Y eso impactó mucho mi corazón, porque, hermano, usted y yo tenemos luchas espirituales porque el enemigo nos manda dardos para destruir nuestra fe, para destruir nuestra alegría, para incomodarnos, para ponernos pruebas, incluso para matarnos. Sí, el enemigo a veces viene contra nosotros con todo, hermanos. A veces ataca tu matrimonio, a veces ataca las relaciones familiares, a veces ataca aquí, allá, de muchas maneras, ¿verdad? De muchas maneras. El enemigo manda dardos. Pero ¿sabe
sabe que esta batalla espiritual, esta batalla entre lo bueno y lo malo, cómo es que nosotros va a ser más fácil vencer viviendo en santidad. Viviendo en santidad. Porque Jesús venció a Satanás porque Él era santo. Hermanos, a mí esto habla a mi corazón, habla a mi vida. Nosotros debemos de vivir en esa santidad para vencer al enemigo. Nuestra justicia, hermanos, es parte de la coraza, de la armadura de la fe del cristiano. Nuestra justicia, o sea, las decisiones que tú tomas. Si tú tomas decisiones justas, si tu vida vive en justicia, vive en santidad, tú vas a tener una protección en tu vida y el Señor te va a defender porque esa santidad te protege, esa santidad te ayuda en tiempos difíciles. A mí me impacta mucho esa historia que está en el libro de Josué. Yo creo que ya la he yo contado aquí yo creo que 1 o 2 veces la he contado aquí en Caudal de Vida, cómo el pueblo de Israel venció a Jericó porque se santificaron, porque se prepararon, obedecieron a Jehová y ellos hicieron lo que Dios les ordenó y vencieron. Dios les entregó Jericó, los muros de Jericó los derribó Dios, no los derribó el pueblo, los derribó Dios porque Dios estaba con su pueblo. Pero en la siguiente batalla, que era la batalla de un pueblo que se llamaba Ahí, hubo un hombre que en la riqueza de Jericó, él guardó dentro de su tienda unos tesoros y los guardó calladamente cuando Jehová les había dicho que no tomara nada de eso. Él lo tomó y lo escondió. Pensó, nadie me vio, nadie sabe nada, voy a guardar esto que robé. Entonces él guardó en su tienda esto que había robado de Jericó, y cuando se iban a enfrentar al pueblo de Ahí, resulta que van y pelean y no ganan. El pueblo de Ahí empieza a hacer que el pueblo de Israel retroceda. Entonces Josué preguntaba a Dios, ¿qué fue lo que pasó? Si tú estás con nosotros, ¿por qué estamos perdiendo la batalla con los de Ahí? Y Dios le revela a Josué, le dice, porque hay pecado oculto en mi pueblo. Y entonces Dios le va revelando hasta que detectan cuál fue la persona que tenía escondido el pecado ahí en su casa. Y dice la palabra de Dios, es un tema bien fuerte, es un tema bien tremendo, hermanos, porque el castigo fue que ese hombre muriera junto con toda su familia por el pecado que hicieron. Murieron ellos, fue un castigo bien fuerte, ellos murieron. Pero después de que se eliminó el pecado del pueblo de Israel, entonces el pueblo de Israel volvió a pelear con el pueblo de Ahí y obtuvieron la victoria porque Jehová se las dio. ¿Por qué? Porque mire, si hay pecado, qué tremendo es esto, pero es una arma que le damos al enemigo contra nosotros. Un decreto, y si nos vamos a ver un poquito acerca de los decretos, es un acta de decreto que nosotros le damos al enemigo. Por ejemplo, vamos a ponerme a mí como ejemplo, que estoy pasando por un proceso difícil y estoy en una batalla espiritual, ¿verdad? Hay un ataque fuerte contra mi vida y Satanás está mandándome dardos fuertes. Y si yo, Ruth, vivo en santidad y en verdad obedezco la palabra de Dios y camino en justicia, y yo voy a obtener la victoria. Pero si yo tengo un pecado oculto que no quiero soltar, y aunque las personas digan no me ven, porque pues a lo mejor yo lo practico cuando estoy sola, cuando nadie me ve, oculto o de manera oculta. Sí, me puedo ocultar de las personas, pero jamás me voy a ocultar de Dios. Dios conoce lo que hay en mi vida. Y si en mi vida hay ese pecado oculto, Dios lo sabe. Y también el enemigo lo sabe. ¿Y qué pasa en esta batalla espiritual que yo estoy librando? Vamos a hacer una ilustración. El enemigo está allá en los cielos. Voy a poner esta ilustración así, práctica, para que podamos entender un poco. Está un ángel y está un demonio y están peleando para que yo obtenga la victoria.
Pero resulta que ese demonio saca una carta. Vamos a decir, saca un iPad o una carta, una fotografía mía, donde le dice al ángel, mira, tú estás defendiendo a Ruth, que mira, aquí está el pecado, ella es pecadora y está haciendo esto. Esa es un acta de decreto, es un pecado que yo le doy un arma al enemigo para que Dios no me pueda defender con la libertad que Él puede hacerlo, porque yo estoy pecando, porque yo estoy faltándole, porque yo estoy cometiendo algo que Dios me ha dicho que no haga. Es un acta de decreto en mi contra. Y entonces hay batallas que no se ganan por nuestro pecado, porque no estamos siendo realmente nosotros sinceros y no estamos viviendo en santidad. Y le damos actas de decreto al enemigo para que él se las diga al ángel. Mira lo que, a Dios, ¿verdad? Mira lo que hace tu hijo. Pero ¿sabe qué hace la cruz de Jesús? Dice la palabra de Dios que a través de la cruz de Jesucristo, todas esas actas de decreto fueron acabadas, fueron anuladas por el poder de Jesucristo. Así es de que si nosotros nos arrepentimos y le decimos, Señor, perdóname por este pecado, perdóname, Señor, me arrepiento y no lo voy a volver a hacer, no lo voy a volver a hacer. Tú te comprometes con Dios de no volverlo a hacer. Ese pecado, hermanos, esa acta de decreto es rota, el Señor la rompe, porque la cruz, hermanos, es nuestra justificación, es nuestra salvación, es donde Dios nos santifica, es Jesucristo, es a sus pies cuando nosotros venimos y Él nos limpia de todo pecado. Y entonces volvemos a la batalla como el pueblo de Israel volvió a la batalla con Ahí, ya sin pecado, y vencieron contra el pueblo de Ahí. ¿Por qué? Porque la santidad iba delante del pueblo de Dios. Entonces, por eso la santidad, el ser santo, hermanos, es importante para el pueblo de Dios. Es importante para nosotros. Y el enemigo ataca esa santidad constantemente. Pero nosotros tenemos, hermanos, que buscar esa santidad que el Señor nos ha pedido. Dice Primera de Pedro 1, del 15 al 16. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Debemos de buscar esa santidad. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. ¿Cómo puede el joven mantener limpio su camino? Viviendo conforme a la palabra. Salmo 119:9. ¿Cómo podemos ser nosotros santos? Viviendo la palabra, obedeciendo los mandamientos de Dios. Hermanos, es una decisión personal. Quizás haya cadenas que te han arrastrado por mucho tiempo, pero la cruz, hermanos, sigue siendo vigente para ti y para mí, para que le entreguemos todo aquello que al Señor no le agrada. Y Él, hermanos, te va a dar la libertad. Él va a romper con todas esas cadenas, porque Él quiere que nosotros seamos santos. Pero nosotros tenemos que ir a Él, a entregarle lo que hay en nuestra vida. El Señor, hermanos, tiene cosas de bien y no de mal para nosotros. Pero muchas veces las cosas y las bendiciones no llegan a nuestra vida por nuestras propias decisiones. Había una persona, y mientras yo oraba por esa persona, yo veía que había un camino, era como un camino de un tren, era como las vías de un tren, y entonces su camino llegaba a un punto donde Dios tenía cosas preciosas para esa persona, preciosas. Pero había un hombre que la frecuentaba, y ese hombre era casado y ella estaba sola, pero ese hombre le decía que era hermosa, que era preciosa, le daba muchos piropos, y esa mujer cayó en el engaño de ese hombre. Y yo recuerdo que le decía, porque ella decía, es que yo lo voy a ayudar porque él está deprimido, yo voy a orar por él para que él venga a Dios.
Pasaron los meses, pasaron los años, y la que se alejó de Dios fue ella. Ella se alejó de Dios, se alejó de mi amistad, porque yo siempre le repetía que tenía que retirarse de esa relación. Y ella dejó de frecuentarme, dejó de ir a la iglesia, se alejó de Dios. Después vinieron las pruebas, ¿verdad?, de las circunstancias, y gracias a Dios ella terminó con esa relación y volvió con Dios, volvió con el Señor. Pero yo en mi corazón decía, Dios le tenía a ella ya un camino hermoso, hermoso. Eso es lo que Dios tiene para nosotros, un camino hermoso. Pero muchas veces nosotros tomamos caminos difíciles por nuestra necedad. El Señor nos llama a vivir en santidad, pero a veces nosotros no queremos. Decimos, no, yo quiero vivir como yo quiero vivir. A mí esto me parece bien, a mí esto me hace bien, yo voy a seguir por este lado. Y Dios nos lo permite porque Él nos ha dado un libre albedrío. Y nosotros sabemos si queremos caminar por esa ruta siniestrosa, difícil, o queremos caminar por el camino del Señor donde hay bendición. No digo que el camino del Señor sea color de rosa, porque allá también hay dolor y también hay subidas y bajadas. Pero con Dios, aunque tengamos subidas y bajadas, estamos en Cristo y hay victoria en el Señor. Pero por el camino errado, hermanos, solo hay lágrimas, dolor, angustia y tristeza. Y el final del camino es la muerte. El Señor nos ha dicho, tú puedes decidir en tu vida, tú puedes decidir. Pero creo yo, hermanos, que la santidad la tenemos mucho por menos. Y es muy importante, porque sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es un arma que Dios nos ha dado para ganar las batallas. Debemos de luchar con nuestro propio yo para vencer al enemigo. No digo que sea fácil, hermanos. Yo soy humana, tengo muchas batallas en mi vida y no soy perfecta, tengo muchas fallas, muchas, no pocas, muchas. Pero cada día le digo al Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y a veces tropiezo y digo, Señor, ayúdame, ayúdame, porque yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver tu poder. Ahorita en la mañana yo le decía, Señor, anhelo poder ver lo que tú has dispuesto para mi vida. Anhelo cumplir el propósito que tú has puesto para mi vida. Ayúdame, Señor, ayúdame a cumplir ese propósito. Y cada día, hermanos, nosotros podemos decidir pecar o no hacerlo. A veces te va a costar lágrimas, pero vale la pena decidir por Cristo. Vale la pena, porque Dios tiene un plan precioso para tu vida. Dios tiene un regalo grande para tu vida y solo está esperando que te decidas a caminar con Él. Él solo está esperando eso. Hermanos, Dios quiere que el pueblo de Dios, Él quiere que la iglesia, que todos, cada uno de nosotros vivamos en santidad. Vivamos en santidad. El mundo nos ataca para que no lo hagamos. Pero mire, nosotros somos como unos salmones que vamos a nadar contra corriente. Y mire que la corriente viene fuerte, pero nosotros tenemos que seguir nadando contra corriente en este tiempo. Porque ¿sabe qué? El Espíritu Santo es nuestra fuerza para vencer. Gloria a Dios. ¿Qué les parece si oramos en esta hermosa mañana y le damos gracias a Dios por su amor? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es nuestra guía y habla a nuestro corazón, Señor. Tú en esta mañana me has hablado de una manera bien fuerte a mi corazón. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Porque tú nos llamas a esa santidad, Señor, como iglesia. Señor, tú no quieres una iglesia efervescente con solamente estruendo y emoción. Tú quieres cambios verdaderos internos, cambios verdaderos en nuestro espíritu, en nuestra alma, Señor. Que cambiemos actitudes, que cambiemos hábitos y que nos alineemos a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a nosotros a analizarnos de manera personal, Señor. Te pido perdón por todos mis pecados, te pido perdón por todas mis faltas, te pido perdón por todas mis dudas, por mi falta de fe, Señor. Te pido perdón por todos mis errores. Y ayúdame, Señor, a vivir en esa santidad, Señor.
Guárdame, Señor, en el hueco de tu mano. Gracias por todas las bendiciones que me has dado hasta el día de hoy. Y gracias, Señor, porque tú eres quien me sostiene y me defiende, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a vivir en esa santidad que tú nos demandas en tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Me dio mucho gusto saludarles en esta mañana. Que tengan un bendecido miércoles. Seguimos orando, hermanos, por las peticiones. Que el Señor les bendiga. Y nos vemos con el favor de Dios el día de mañana. Que Dios les bendiga.